22. Domínguez Cruz. Jonathan. Jorge Luis. Jonathan. No, es nuestro ¿Está? grupo, profe. Ese no es. Este no es. No, ese no es. Entonces, acá está el otro. Hasta ahora sí dijeron, ¿no? Vamos a ponerle 21 del 03. Ahora sí, Jiménez Martínez. Presente. ¿No está? Presente. Falta entonces. Ortiz García. Tampoco está, profe. López López. Presente. Solís Trejo. Maldonado Arellano. Presente. ¿Dónde? Coto Perea. Espinosa Hernández. Presente. García Otero. Presente. Toriz Hernández. Presente. La conoce Pedro re Ordaz. bien. Presente. Cruz Morgado. Palafox Nada de Hernández. este don Dani. Viuda de. Roberto César. ¿No había viuda de nada? No. Ah, sí, todavía. Bueno. Que si viuda todavía de nada. Bueno, sí, me O sea que no eres viuda. enseñó. Me enseñó. No, bueno, entonces soltera. Rodríguez Domínguez. Presente. Y yo Avilés Sánchez. Presente, profe. A ver, chicos, sepárense unos para el otro lado. Sí, me pasó. Esta mesa más para allá. no me olvides eso. ¿Sí? Mi parte izquierda se rompió. Dale una patada porque se despierta. ¿Qué estaba haciendo eso, profe? Tiene una Medir. cosa para medir. Medir. Es para medir la compactación. Lo que dijo de lo del movimiento, ¿eso a qué se refiere? Dijo algo del movimiento y usted dijo, ay, yo creo que está bien. 10 centímetros. 20 centímetros para abajo. La profundidad que depende del traje te da una resistencia en Newton. Hay que transformarlo a pascales y kilopascales. Saber cuánta resistencia tiene el suelo de acuerdo a la compactación. Tira. Ay, le pega. Vamos a dormir. Le pega, papazo. Todos abrazados. Oh, ¿Qué tal, Carmesa, Carmesa, pero tiro. Oh, mano cambiada. Van a hacer un perfil de suelo. Uy, golazo. Oh, no. ¿A dónde vamos? Tira cola, aquí así. Y más que ¿Por qué ya no? golazo, golazo, así era. Siempre ¿Qué pasó en la carne asada? Narcisista. Ay, madre, ¿les gustó? No es cierto. Es cierto. Nos vamos a No es cierto. Yo cuando dije que sí. Uno por decirlo y el otro por apoyar. No, fue golazo. Me siento orgulloso de ti. No te vayan a morder. Ay, profe, no veo. No es. Gol. Sí, apaga la luz. Por favor, Ok, vamos a ver, chicos. La clase pasada empezamos a ver las propiedades químicas y decíamos que dentro de las propiedades químicas hay una relación muy estrecha entre la fase sólida y la fase líquida. ¿Se acuerdan? La fase sólida principalmente es compuesta por los coloides del suelo y la fase líquida pues es parte de la solución del suelo. Es el agua donde están disueltos todos los nutrimentos y entonces pues ahí tenemos esas dos relaciones. Recuerden ustedes que veíamos que el agua se mueve o los nutrimentos se mueven por difusión prácticamente, que va de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. ¿Sí? ¿Quieres estar así y allá afuera? Entonces vamos a analizar tres propiedades químicas del suelo. Tenemos los elementos esenciales, el pH y la capacidad de intercambio catiónico.
Bueno, intercambio iónico específicamente. Y dentro del intercambio iónico tenemos dos: la capacidad de intercambio catiónico y la capacidad de intercambio aniónico. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Ya hemos venido manejando y ustedes seguramente en la literatura que ya buscaron, ahora que hicieron la tarea que van a entregar, seguramente han estado hablando de elementos, de nutrimentos. En sí, cuáles nutrimentos y cuáles elementos tenemos en el suelo. Y entonces, para que una planta complete todo su ciclo, tanto de crecimiento como de reproducción, necesita 17 elementos esenciales. Sí, comparado con lo que realmente toma una planta del suelo, que son alrededor de 70 elementos, porque 17 son pocos. Ahí están esos 17 elementos esenciales. Se dividen principalmente en 3 grupos. Los primeros es el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Esos provienen y la planta los adquiere en forma de agua y dióxido de carbono. Ajá. El CO2, el carbono y el agua aporta el hidrógeno y el oxígeno. Luego me han dicho, es que ¿de dónde viene el oxígeno? Del aire. No, está en el aire, pero a la planta nunca entra. De la planta sale oxígeno, no entra oxígeno. ¿Sí? Ok. Después tenemos otro grupo importante de elementos, que es el nitrógeno, el fósforo y el azufre, que provienen de la materia orgánica en mayor cantidad, porque están formando principalmente a compuestos como aminoácidos y proteínas. Todas las plantas tienen proteínas, todas las plantas estructuralmente están compuestas de proteínas, y por lo tanto, entonces, de ahí vienen en mayor cantidad el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y luego tenemos los que provienen de la roca madre, los del proceso de intemperismo, ¿se acuerdan? ¿Qué era el proceso de intemperismo, meteorización? Cuando se rompe la roca. Ajá. Por el eso, medio Todos de... esos procesos que es la fracturación, el intemperismo Sí, porque no entra. de transformación de estructuras y todo eso, pues va a liberar nutrientes, va a liberar elementos. Bueno, pues todos estos provienen de esa roca. Todos provienen de roca madre, estos. Además, tengo que darles el fósforo y el azufre. El fósforo y el azufre también provienen, están acá, en este grupo. Aquí los pongo, y esa es mi clasificación. Yo que hago es porque provienen de la materia orgánica en mayor cantidad, porque forman proteínas y aminoácidos. Pero también se liberan de la roca. Pero también se liberan fósforo y azufre de la roca madre. ¿Y el nitrógeno? ¿De dónde proviene? Del... Ay. Ah, no lo había explicado la clase. La clase pasada Sí. vimos. ¿Qué pasó? ¿Eso quieres? Claro. Vimos aire del suelo. Ajá. ¿Qué pasó, eh? Desnitrificación de NO3 por microorganismos para convertirlos a NO2. Ah, no. ¿Ese no es? Antes. ¿Antes? ¿De dónde proviene? El nitrógeno. ¿Cómo está? ¿Pero los microorganismos? No. Ellos liberan el nitrógeno. Sí, pero ellos no lo producen. Ah, ¿De dónde vienen? Ellos hacen la chamba aquí. Cuando hablamos que provienen de proteínas, ¿por qué? Porque los organismos destruyen estos componentes orgánicos y liberan estos nutrientes. Sí, pero el nitrógeno no es exclusivo de ahí. ¿De dónde viene? De la atmósfera. De la atmósfera. 79% de la atmósfera es nitrógeno atmosférico. Es el gas más dominante, superior al del oxígeno, que es más o menos 20%. Entonces hay más nitrógeno que... Y entonces, ¿por qué? Si hay más nitrógeno en la atmósfera,
Porque es deficitario en las plantas. ¿Por qué está? Porque es deficitario en las plantas, porque falta mucho en las plantas. Porque es tan necesario en las plantas. No, porque ¿Casa la razón? las plantas lo necesitan para hacer su ¿La planta qué? lo necesitan para hacer su Claro, necesitan, sí. Pero ¿y por qué entonces es el elemento más deficitario en las plantas? Porque les ayuda como a cierta manera a liberar el oxígeno que están guardando No, o algo así. no. ¿Por qué? Porque Porque si tienes mucho de algo, es el que más te hace falta. Buen ejemplo, ¿no? Puede ser. Dice el hecho y dice bien. Dime que de qué personas te careces. ¿Será porque las plantas lo usan en su mayoría? Y Porque no lo producen tanto. Bueno, no lo. Ajá, lo usan y lo desechan. Sí. Lo ocupan, pero no lo pueden producir de nuevo. Lo necesitan otra vez. Por ahí hay algo de razón. Pero más que nada, el problema de ser un elemento tan deficitario en las plantas, ese es el que más se utiliza, el que más demanda las plantas para su crecimiento. Pero es el que más se pierde. Y por lo tanto, porque tiene muchos ciclos de pérdida. Entonces, hay mucho en la atmósfera, pero no lo pueden aprovechar directamente por una razón tan sencilla y tan simple, que creo que sí lo vimos la clase pasada, nada más que ya no se acuerdan. Una razón tan simple es porque en la atmósfera, si ustedes leen algún documento que diga nitrógeno atmosférico, los van a encontrar así. Les van a decir que es el nitrógeno atmosférico. N2. Diferente al nitrógeno que hay en el suelo, que está así. ¿Sí? Y este N2 está unido por un triple enlace. Y esto es la causa de por qué las plantas no lo pueden usar directamente. No pueden usarlo con ese triple enlace, tiene que romperse. ¿Cómo se rompe? Hay muchas formas. Desde la cuestión orgánica, bioquímica en el suelo, que es a través de bacterias. Ah, sí, Se cierto. rompe el triple enlace, se llama fijación biológica del nitrógeno. En una descarga eléctrica también hay una ruptura de ese nitrógeno atmosférico y se forma nitrato. Entonces, cuando llueve y hay descargas eléctricas, se está rompiendo ese. En ese transcurso donde viene ese haz de luz que nosotros vemos, seguramente ahí agarró en su trayecto nitrógeno y rompió el triple enlace y lo bombeó. Entonces, cuando tiene un rayo, Está un árbol, tiene gran cantidad de energía concentrada en esa luz. Porque va a partir en todo eso. Qué barbaridad, ¿no? pues va recargadísimo. Ok. Entonces, proviene. Aquí dice, miren, algo del nitrógeno. ¿Qué dice el nitrógeno? A ver, ¿quién lee que está ahí? A ver, Tere, por favor, súbele un poquito. O bájale ahí. La flechita, sí, la flechita se baja. Ya sabes tu chamba. Sí, exactamente. A ver, ¿qué dice el nitrógeno, chicos? en la atmósfera constituye el 78% del volumen, no está disponible para las plantas superiores, solo mediante la aplicación biológica por microorganismos. Descargas eléctricas también se encuentran en las capas de humus de la cubierta forestal y el horizonte A. Las plantas no asimilan como dijo que era nitrito. Nitrato. Y es un óvulo. El H4 es amonio. Amor. Amonio. Deficiencia es igual a amarillamiento de las hojas. Si ustedes se han fijado, muchas plantas presentan ese síntoma de amarillarse de las hojas. Entonces, ese es una deficiencia de nitrógeno. Por eso, y muchas plantas lo presentan. Entonces, si hay mucho, porque se presenta la deficiencia. ¿Por qué? Tiene muchas pérdidas. A ver, algunas cosas muy importantes aquí. Fijación biológica por microorganismos. Quiero que alguno de ustedes algún equipo se encargue de investigar y hacer una presentación sobre ese proceso. La
fijación biológica. Va a contar para el tercer partido. Fijación biológica. ¿Ustedes? Sí. ¿Vale? Contado los ¿Qué equipos puntos. son ustedes? El Tres. 3, ¿no? Tres. 3. Muy bien. Vamos anotando. Porque no tenemos que Ah, Sí. Tenemos que sonar verde. No. Porque es que nos como no sé, el tercer es el más cabrón, tenemos que sacar, o sea, provecho de algo. Ni modo. a No a la ver, última hora, por favor. a los equipos. ¿Ustedes son los equipos? Sí. Laura, Teresa, Néstor y Jonathan. Uy, Sí. ¿sí son heroicos? Entonces, Entonces no se les olvide que ustedes van a investigar sobre la fijación biológica del nitrógeno. sí. Ahí la fijación biológica del nitrógeno hay dos conceptos, dos formas. Simbiótica y no simbiótica. Simbiótica y no simbiótica. La simbiótica es la sí. que. La simbiótica entre organismos, la no simbiótica es cuando lo fijan el organismo solamente. Ah, ok. O se llama también, pueden encontrar de vida libre. Ajá. El simbiótico, no simbiótico o de vida libre. ¿Vale? No, bueno, no me acuerdo, ¿verdad? Ah, bueno, si no te acuerdas por seis. Porque más o menos recuerdo. Pero se supone que algunas cosas serían como tipos, Sí, Lolo. Lisosoma. no, ¿cuál es? Ribosomas. Ajá, que creo que dijo que, bueno, si recuerdo dijo que había dicho que fijaba nitrógeno. Ah, se llaman son las bolitas blancas que se pegan hacia las raíces. Es Nódulos un hongo. bacterianos Nódulos. o bacteriófagos. Nódulos, ¿sí? Esos son los que hacen simbiosis. Ajá. Pues ahí hay una relación entre la planta. Por favor, a ver chicos, los que van a poner su exposición sobre fijación biológica. Lo que nos van a platicar primero cuál es el proceso y seguidamente es cómo las bacterias, cómo los organismos se encuentran en la raíz de la planta que van a hacer asociación. Procesos así como las ¿Será que bacterias. le manden WhatsApp para saber dónde está o cómo le hacen? Bacterias. ¿Cómo se comunica? Un telegrama. ¿Cómo las bacterias que? ¿Eh? ¿Cómo se comunican? ¿Sale? Y luego, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso una vez que seguramente van a encontrar que se hace una infección? Ajá. La bacteria infecta a la raíz. Y ahí es Una cuando se vez lleva a que- cabo todo ese proceso. Hay una reacción que se lleva a cabo para llevar a cabo la transformación del nitrógeno atmosférico a el primer compuesto que se va a formar, que es el amoníaco. Hay una reacción, por favor búsquenlo. Ajá. Y hay una enzima que es el cuchillo que lleva para romper ese tripérmez. ¿Cómo se llama esa? ¿Cuál es la importancia de esa enzima? ¿Vale? Se llama nitrogenasa. Importancia. De la nitrogenasa en la fijación biológica. Y van a ver que van a encontrar cosas muy interesantes. Y por eso persisten los ecosistemas terrestres. Si no hubiera eso, no. Estadísticas, chicos, por favor. Estadísticas de producción de fijación de nitrógeno. Puede ser en diferentes, estamos en el área forestal, por favor, en diferentes tipos de vegetación forestal. ¿Sí? Van a encontrar muchas cosas. Ok, vamos a ver. Entonces, la fijación se da, si la planta no lo puede aprovechar en esa forma de nitrógeno atmosférico, N2, entonces tiene que pasarse a un proceso que sus compañeros nos van a describir después para hacerlo disponible. Y una vez que ya está, eso se hace en el suelo. No hay en otra forma. Todo se lleva a cabo dentro del suelo. Y entonces, al final de cuentas, lo que nos va a dar el primer compuesto que se va a formar a través de la fijación biológica es este. Es NH3. ¿Qué cosa es este NH3? No. Se llama amoníaco. ¿Sí? Se llama amoníaco. No era
inmediatamente cuando se combina con el agua, con el hidrógeno del agua, entonces forma NH4. Y ese NH4 tiene una carga positiva y se llama amonio. ¿Ah? Hasta ahí termina la fijación, porque después en el suelo viene un proceso que se conoce como nitrificación. Nitrificación o oxidación del amonio. Y entonces viene el cambio, ese amonio se oxida con la presencia de oxígeno y nos va a llegar a un compuesto final que se llama nitrato. Y entonces estas dos formas, el amonio y el nitrato, son las formas que la planta puede tomar. No lo toma como aire, la va a tomar como amonio o como nitrato. ¿Vale? Entonces, ahí vienen los cambios y así es como tiene que pasar. Por eso es que allá tenemos, vean ustedes, aquí no proviene del suelo, las rocas, el nitrógeno, proviene del aire. Pero tiene que pasar al suelo para hacerse disponible. ¿Sí queda claro ese cambio? O sea, no está en el suelo. No, bueno, más bien, está en el suelo, en el aire. Hay aire en el suelo. Ahí también hay nitrógeno. Pero no proviene de ninguna roca. O sea, no está formando ningún material rocoso. Está en el aire. Pero tiene que pasar al suelo para poder fijarse, para poder llegar al suelo y transformarse generalmente a través de ese proceso que se llama fijación biológica del nitrógeno. ¿Por qué? Porque es biológico. Porque lo realizan organismos. Por eso es biológico. Entonces tiene que pasar este proceso para formarse el amonio y después el nitrato. Y son las dos formas que la planta los puede tomar. En ninguna otra forma. ¿El nitrato? Nitrato. Este NO3 es nitrato, es un anión, NH4 es amonio y es un catión. Entonces la planta solo aprovecha el amonio y el nitrato. Solamente. Nada más. Como N. ¿Ah? La planta solo aprovecha. Ok, ahí lo dice. Bueno, y su deficiencia en la planta se muestra hojas amarillas, pero hojas, aquí hay que aclararle, hojas viejas. Hojas ya que pasaron de maduras. Si hablamos desde el punto de vista del crecimiento de una planta, pues son las hojas de abajo, hojas inferiores, no las hojas superiores, hojas inferiores, pero las hojas inferiores son las más viejas, por el momento de aparición. Aparecieron primero van a morir. La ley de la vida. Y cuando las hojas amarillas son las que se puede decir las jóvenes, ¿eso qué significa? Ese es otro elemento. ¿Sí? A ver, de una vez. Eso que preguntas, Carmen, eso es su hojas jóvenes de arriba. Muy bien. Tenemos otro elemento importante, que es el más demandado, igual, uno de los más demandados, que es el fósforo. A ver, Jonathan, ¿qué dice el fósforo? Dice, importante en los procesos de transferencia de energía y el crecimiento de las plantas, se acumula como ATP. El P proviene de la apatita, materia orgánica del suelo, material orgánico fuente principal de P para los árboles. P es fósforo. Fósforo. No se nos olvide. Esos son los símbolos que puse ahí. Tienen que buscar a qué significan. ¿Sí los conocen o no? Sí. Vamos a ver. A ver, los primeros. Allá los primeros creo que no hay ningún problema. C es carbono, O, Oxígeno. H, Hidrógeno. hidrógeno. Los siguientes, N, Nitrógeno. P, Fósforo. S, Azufre. K, Calcio. No, potasio. Gracias. Sea calcio. Magnesio. Hierro. Manganeso. Zinc. Boro. Cobre. Cloro. Molibdeno. ¿Ese qué es? Molibdeno, ¿no? Sí. Es molibdeno. Sí, y níquel. Y níquel. Y Níquel. níquel. Ay, no supe ninguno. No, abusados, porque
muchos confunden esto con esto, ¿eh? ¿Materia orgánica? Ah, sí, por eso se ponen mayúsculas. porque Exactamente. La materia orgánica siempre se usa en mayúscula. Y El molibdeno es mayúscula minúscula. Ajá. Ok, de acuerdo. Entonces ya saben que P es Fósforo. fósforo. ¿Sí? Porque luego me ponen que P es potasio. ¿Sí? Porque pues P, en principio, potasio empieza con P, entonces es P, es potasio. No, Y fósforo es F. no. Fósforo es F, bro. ¿Cuál es F? Flúor. Es flúor. Es flúor. Nada que ver uno con otro, ¿eh? Me timaron esas dos Está bien, ¿eh? Abusados. Ok, entonces, tenemos... el fósforo es importante porque primeramente es una parte, es un elemento que le da energía a la planta. Ah, caray. Está en el transporte de energía. Y crecimiento de las plantas. Aquí si quieren agréguenle crecimiento de las raíces. Raíces de plantas. Porque el fósforo estimula el crecimiento de la raíz. ¿Ah? ¿Cómo lo acumula la planta? Seguramente ustedes vieron en biología o en química. Es biología. Que la planta después a través del proceso de fotosíntesis acumula ATP. Ah, sí. Una molécula de ATP, una molécula de adenosín trifosfato. Y eso le sirve. Porque planta que no acumula ATP, planta que está Morida. muerta. ¿Sí? Entonces tiene que acumular su ATP. Ahora, el fósforo, ¿de dónde proviene? Hay un mineral específico que se llama, búsquenlo si quieren, por favor, que se llama apatita. Ese es el nombre del mineral, se llama apatita. Para el glosario. ¿Mande? ¿Lo investigamos? Sí, investíganlo. Ahí tienen una serie de palabras, ¿eh? Un glosario que han ido elaborando, o ya no se acuerdan. Sí. Y busquen qué cosa es zapatita. Ese proviene, en términos coloquiales, le llaman roca fosfórica. Roca fosfórica, pero su nombre técnico es Zapatita. apatita. Ah, Cuando quieran sorprender a alguien, dicen en la patita. Ahí está. ah, está bonita. La patita, que te cobró la patita. Esa es otra cosa. También proviene, como ya lo habíamos visto, de la materia orgánica del suelo, porque forma parte de los aminoácidos y de las proteínas. Ajá. Por lo tanto, entonces, la materia orgánica que tenemos en los restos vegetales, ¿por qué vayan amarrados de la mano, eh? Aquí se soltaron los ricos. Bueno, está bien. Sí, sí, enseñas. La materia orgánica que está en la hojarasca, bueno, en los restos vegetales que hay en el bosque, pues son una fuente importante de fósforo para las mismas plantas, para los árboles. Y su deficiencia es muy importante. La deficiencia, cuando hace falta fósforo, la vamos a ver como un color morado, como un color enrojecido. Primeramente como unos color muy verde, pero muy oscuro, tendiente a un ¿Potasio? color negruzco, no, el fósforo. Fósforo. En la planta. De la planta. Ah, Y ok. después va a cambiar a un color morado. ¿Vale? Entonces, ese es síntoma de deficiencia del fósforo. Ajá. Tampoco se nota a simple vista. ¿Vale? Se nota a simple vista. Sí, claro. Es visual. Profe, Ahí. y las diferentes especies de árboles que tienen, por ejemplo, hojas de tonalidades de ese tipo de color, ¿es debido a eso? Bueno, es que también hay que saber cómo crece la planta. Ah, ok. Porque cuando hay muchos árboles que cuando van creciendo sus primeros hojas nuevas, presentan esa coloración morada, Ajá, como los madroños, por ejemplo. ajá. Ajá. Entonces, eso se ve moradito y o rojizo. Y entonces, no es que haya deficiencia, sino que es el primero, va a cambiar a verde, Ah, ok. pero en sus primeros estados de desarrollo de esa hoja va a tener esa coloración rojiza. Ah, ok. ¿Vale? Ok. Sí, por lo tanto, entonces debemos de conocer perfectamente los patrones de crecimiento de cada especie para poder identificarlo. Ah, ok. ¿Ah? Muy bien. Botánica. Luego, siguiente. El potasio.
A ver, ¿quién dice? A ver, Ignacio. usted, por favor. No forma parte del protoplasma, más bien es un catalizador y su función en la planta es regular la transpiración de los estomas. Proviene del feldespato y micas, por ello no es deficiente en la mayoría de los suelos. Deficiencia, quemadura en los bordes de las hojas. Quemadura en los bordes de las hojas. Bueno, ¿de dónde viene esa deficiencia en la quemadura de las hojas? Ustedes conocen seguramente un estoma, y en el estoma tenemos las famosas, ¿cómo se llaman estas células? Que abre el estoma y cierra el estoma. Ay, ¿cloroplastos? Ah, no son. El profe les dice los labios. Ah, sí, sí, de es la... cierto. Los labios de una cantante, algo así. Casi, ¿no? Ajá, y nos digo, dice, Luego se queda quizás mi con- mente se queda cachonda, con dice. ganas de un beso y queda abierto. El Néstor con la lava. No le haga caso, profe, usted que le hace Es que caso. sí nos Están había sabiendo dicho. cosas que... Nada más pregúntale a Laura. Ya tenemos aquí la grupo. Esa risa dicen sí. Ahorita ¿Yo qué? Con decirle que en la práctica se ponen los puntos. Eso no existe. Se desaparecieron por un buen rato. Uy, allá no es a la cierto, práctica bro. les vamos a poner una, Profe, la casa de campaña nomás le hace así. Déjame decirte que ellos dos estaban juntos, ¿eh? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Si yo me dormí afuera. Estaba bien perdido, digo, de que estaba con así. Pero por el Beto. No, ¿qué pasó? yo pensando que hacía aire. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se generaba aire. Tío. Generaron También. Con razón estaba bien sudada cuando nos metimos a la casa de campaña. Sí. y olía raro. Y olía raro. Sí, ese era el bizcocho que estaba bien cachondo. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿por qué dice aquí el primero que no forma parte del protoplasma? Ok, una cosa importante. En ninguna célula, chicos, en ninguna proteína, en ninguna mineral van a encontrar potasio. ¿Hay ninguna? En ninguna. El potasio no forma parte estructural de la planta. Es el único nutriente macro que no forma parte estructural. Solamente forma, es como un catalizador. Partes. Ok. Segundo, regula la transpiración de los estomas. Ok. Estas son las células guardias, así se llaman. Células guardianas, células que abren. Cuando hay potasio, lo que hace es, junto con el sodio y con el cloro, abren el estómago. Entonces, pues se desnota aquí una abertura. Una vez que deja de perder el agua, tiene que cerrarse el estómago, pues si no sigue perdiendo. Lo que pasa es que ya no se cierra completamente cuando hace falta potasio. O sea, no hay un sellado de ese estómago. Y por lo tanto, empieza a perder agua constantemente. Ay, por eso se quema. Por eso se quema, por eso se ve una quemadura. Es como si esperara el potasio, ¿no? Exactamente. Entonces, no hay el potasio que cierre ese estómago. Bien. Y entonces Sigue perdiendo agua. Siempre está transpirando prácticamente la planta y se vacía de agua. Ajá. Y por eso el principal problema es como si fuera una quemadura y empieza por los bordes de la hoja. Ajá. Entonces tenemos una hoja y el potasio se va a empezar a... Generalmente es por la punta, ¿eh? Aquí se va a pedir como una quemadura en los bordes, ¿eh? Ya cuando el efecto es más severo, pues ya va a ir más hacia adentro y esto se va haciendo más. Se va quedando así. Como una B. Ah, por eso es que se ve así. Entonces empiezas a sonar desde el lado. Y lógicamente se va haciendo un amarillento. Acá se va amarillando también, pero en el contorno de la hoja se va haciendo como una quemadura. Café. Café. La fresa. Entonces es eso. Con razón. Pero la fresa es por toxicidad. ¿Y qué le Toxicidad de boro. Es que ella tiene una fresa grandota ya, profe. ¿Ah, sí? Ah, ¿Qué, no qué, tanto. ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué? A la mía le está pasando así, ¿Se está profe. pasando? Ah, sí, hay una cosa que hacer. Darle la bendición. ¿Cómo así? No, pero apenas llevamos ¿Cómo así? No, lo puedes después, pues dejen que cada uno se nos saque. Ah, ¿Qué tiene abajo? ¿En dónde está?
Abajo, Tierrita. pues está en una maceta y está arriba de la madura. Pero ahí ya no sirve. La lavadora o la maceta. Ambas, dice. Ocupó la tierra que fue a recolectar del forestal y se la mandó. No, todavía no. Ah, está bien. No, si cámbiale la tierra. Sí. Porque la mucha que tiene, cámbiasela. Es la que Pero va yo se la cambié apenas. porque ya Seguramente está tienes pasando problemas de concentración de alta conductividad. No Tiene tienes muchas buena sales. Esa sí, por eso está No, no así. salada. Cámbiale y vas a ver que se mejora. Yo la siembro. Ok. ¿De dónde proviene? Principalmente de un mineral, parece que se llama feldespato. Feldespatos. Ajá, o mica. ¿Cómo? Mica o Ah, feldespato, micas. cualquiera de ellos dos, ahí proviene el fósforo. Y eso lo vimos en una roca. Mica o. O feldespato, ajá. Feldespatos. En el argot minero se dice que se llama roca potásica. Pero realmente esos son los nombres de los minerales. Feldespato, mica, de ahí tenemos. Hay muchos yacimientos de feldespato. Ok, ¿qué más? Pues ya estuvo. No te digo. Con razón, cuando llega este cuate para acá, viene allá dando vueltas y sus zapatos ya se ven aquí, ¿no? Muy bien. A ver, Tere, ahora sí, dale, duro. Si no- Ok. Estos elementos que ya vimos, esos 17 elementos, chicos, se dividen en dos, de acuerdo al requerimiento por la planta. Se dividen en macronutrimentos. Los macronutrimentos, van a encontrar, si ustedes leen textos del siglo pasado, van a encontrar que todavía había elementos primarios, Ah, sí. elementos secundarios y oligoelementos. Oligoelementos. Esto ya pasó de moda, esto no lo usa. Eso me lo enseñaron a mí en la prepa, en bioquímica. Sí, pero eso tiene tiempo que pasó la eternidad. Ajá, me los dieron en primero y de... Ahora solamente dos, macronutrimentos y micronutrimentos. Es la versión moderna. Clasificación, es la moderna. Ah, ok. Los macronutrimentos son macros porque se requieren en mayor cantidades por la planta. Son los que requieren mayor cantidades. ¿Cuáles elementos son? Los que provienen, todos estos, no se les olvide que provienen todos del suelo. Ajá. Nitrógeno que está en la atmósfera, pero tiene que pasar el suelo para que la planta lo pueda tomar. Fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Son 6. Ok. Ajá. Además de esos elementos que no provienen del suelo. El hidrógeno, carbono carbono y oxígeno. Esos los vamos a considerar como macronutrientes. 6 provienen del suelo y 3 que no provienen del suelo. ¿De acuerdo? Entonces, Néstor es bárbaro. No lo pensé, pero bueno, está bien. ¿Sí, Ana? No sé, conmigo, no sé, claro. No sé. De repente estábamos cenando y se desapareció. Ahora ni es cierto. Bueno, aquí van a reposar el alimento. Ojo. Cuando regresaron a enseñar mal, Están algo el dolor del importante. caballo, güey. Ese Chris. Y oxígeno. Sueño ir a ir a comer y pensar. Ok, entonces ahí tenemos los micronutrientes, vean, ahí los tenemos. Son requeridos en cantidades relativamente pequeñas por las plantas. ¿Cuáles son esos? Hierro, cobre, manganeso, zinc, boro, cloro, molibdeno y níquel. Profe, entonces podría decir que son como los elementos que tiene el cuerpo humano, ¿no? Que dicen que hay unos en gran cantidad y otros en poco. También, Ajá, ¿cómo se les dice a esos? pero son esenciales. Ajá, Sí, esos. por supuesto. Esos elementos son esenciales. Acuérdense, son esenciales, por eso está. Ahorita Ok. vamos a ver los criterios de esencialidad. Pero además de ello, tenemos algunos elementos que se consideran benéficos. ¿Ah? ¿Qué diferencia tiene un esencial a un benéfico? El esencial siempre lo tiene que tener.
Y el benéfico es solamente a veces. Cuando le beneficia. ¿Ustedes aquí son esenciales? No. Les voy a platicar. Eso es lo que les molestó al grupo que anda por ahí en cuarto. ¿Ustedes son esenciales? No, de cuarto. Pensé que iba de tercero. Entonces, si alguien de ustedes se va, cierran la escuela. No. Es que nos han dicho que si son esenciales, pues sí, que se les dijo. Cada quien, cada Ya quien. me imagino el profe. Sácame tu argumento. A ver. Explícamelo de detalle. Y ustedes son esenciales, y yo soy esencial. O sea, yo no voy a dar otra cosa a otra persona. No, pues no. Para que digas que eres esencial. Aquí solamente somos benéficos. Y a veces, ¿Y entonces qué diferencia, profe? innecesarios también a veces. Hay alguien que es muy esencial. Profe, entonces, ¿cuál sería lo esencial? ¿Cómo? Entonces, ¿cuál sería lo esencial? Los esenciales son los macros y micronutrientes. No, dice que sí la escuela. ¿Eh? No, Que sí la escuela. en ningún proceso hay gente esencial. No, Nada, sí, nada. no. Lo esencial es el aire, Tú el lo agua. dijiste. Eso sí son esenciales. Todos somos Pero una planta, una persona lo reemplaza con un robot fácilmente. Y más en un proceso. Ay, hijo. Putos. Ay, Bueno. No, en verdad, ¿no? por güeyes, ¿no? Les preguntaba y nunca salió mal. Elementos benéficos. Sodio. Sodio, yodo, aluminio. Aluminio y silicio. Hay otro que puede ser selenio, puede ser Sí. cobalto. Todos ellos son benéficos. Benéficos. Que apenas le Sí. digo. O sea, y eso benéfico puede ser porque le pueden ayudar a un elemento esencial en algún proceso pequeño. El oro no será benéfico para No manches. ¿Cómo, mijo? ¿Cómo crees? No ¿Por digas, qué? ¿Por qué la gente se lo come? no digas nada así. Pero no aporta no aporta nada al cuerpo. Exactamente. ¿No, profe? Al cuerpo humano. Ajá, cuando ve que hace laminitas de oro, cuando se las come no aporta nada al cuerpo humano. Yo. Pero es un mineral. Es alto Bueno, en vamos a ver hierro. una presentación, chicos. Ajá. ¿Vale? Entonces le damos acá. Luego regresaremos a esta presentación más adelante. Ok. ¿Vale? Y nos vamos a uno que diga elemento. Aquí está. Ahí donde hay un ladito que está. Dice elementos y nutrimentos. Ah, no podía lo del ¿Cuál? ¿Vamos a ver el video? Este. No, una presentación. Ok, vean ustedes, chicos. Aquí tenemos en esta primera lámina, lo que estamos viendo, en el color marrón son todos los elementos. Aquí hay esenciales y no esenciales, benéficos. ¿Sí? Acá tenemos el sol como fuente de energía. Aquí tenemos el CO2, y está el oxígeno, que entra o sale de la planta. Entra. Sale. Chale, perdón. Chale. Ah, le investigó, va a entrar. Trampa, profe, porque la pendeja y lo pongo mal, ¿eh? Pues, ¿por qué no? Pues está Pónganle la bien. cachetada, profe. Y yo te repruebo y vas al siguiente curso. Mira cómo O sea, me quieren. CO2. ¿Entra o sale? A la planta. Entra. Entra. Sí, porque es el alimento. Se le dijo. Sí. Pero también. Sale también, Sale. sí. Claro, estos dos entran. Sí. Puede salir, pero Y puede también entrar. por intercambio gaseoso. ¿Y el agua? Entra y sale. Entra y sale. Entra y sale. ¿Por las hojas? No, Sale. No. no entra. Sí, porque Sí, transpira. ¿Sí entra? ¿no? Sí entra. Ah, Sale por las hojas. transpiración. también. ajá, sale por las hojas, sí. Entra Pero por la entra. raíz. Sí. Por la raíz. Por la raíz. La mayor cantidad entra, Por la 99% raíz. por la raíz. A ver, muy bien. Ahí lo hubiera subido mal. ¿eh? En el caso de las suculentas y esas acacias, sí entra por las hojas, ¿no? Que esas son sus espinas que abajo tienen como algodoncito y absorben de ahí el agua cuando llueve. O estoy. ¿Hojas? Bueno, pues sus espinas. No. A ver, ese. Acuérdate que ese tiene otro tipo de metabolismo Ajá. que se llama de las casuláceas, el metabolismo ácido carboxílico, el famoso CAM. Ajá. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que las hojas para evitar la transpiración se modificaron y se Ajá. volvieron espinas. Ah, ok. Ajá.
Por eso es que su pérdida de agua es muy limitada. Ah, ok. Entonces, esa poquita agua que pueden absorber a través de la raíz les es suficiente para sobrevivir. Ah, No, ahora el cactus lo respira por la. Lo capta por la espina, ¿sí, no? Porque el aire trae humedad. pero es muy limitado. Pero Y aún para así- evitar pérdida de agua, por eso acuérdense que la fotosíntesis en el desierto se hace en la noche. Ah, sí. ¿Ah? Ok, creo que alguien está. vamos, ¿listos ya? Esta es la composición nutrimental de un material vegetal, chicos. Del 95-98% es el famoso chon. Chon. Sí. Ah, mira aquí No, está. no son chones, hay chon nomás. Era lo que principalmente conforman a los seres vivos. Ujú. Sí, ¿no? Y de 2, sí, esos son. Ah, sí se lo sabe Carmen, ¿eh? Y de 2 a 5% son las cenizas. ¿Qué son las cenizas? Hasta que te pones algo, Carmen. Son el resto de nutrientes. ¿Así se les llama? ¿Así los conoce? Se le conoce como las cenizas. Ok. Todos los demás nutrimentos, a excepción de estos, o algunos que lo ponen con alguno de estos, son cenizas. Generalizando, cenizas, son el resto de nutrimentos. ¿Ves? Las cenizas son una palabra. ¿Qué me estás poniendo atención? ¿En serio? Entonces mi abuelita, mira, si les podía saber que si le echaban ceniza a los nopales, la volada, cabrón. Todos los nutrientes concentrados. Ah, sí, es cierto. Todo lo que la naturaleza hace en días, semanas, meses y años, el fuego lo hace en pocos días. Concentra. Oh, ¿Sí? my fucking god. ¿Por qué llegan mis perritos en el gato y Como tanto no me cuadra. que se despegaron en las escaleras, soltaron la mano. Uy, está rojo. Llévese al Gaciel, para que... Me da envidia. Que le da envidia, le da No se me hace la pobrecita. A ver si se alcanza a ver, está medio... poquito, pero. Sí, ¿no? Todos estos son las cenizas. Y vean ustedes la concentración que hay. Sí, amigo. ¿Hiciste grabar? Sí. 0.07, 0.07. 0.05, este es el porcentaje. 3 por 10 a la menos 4 hasta... Por eso es que acuérdense que en el suelo yo les he comentado que hay hasta 70 elementos que absorbe la planta. Ah, lo hacemos Porque no bueno. discrimina. Así es preparado. Como Pero no limitan a comer, dicen ustedes se queda allá, ¿no? Solamente comen los elementos esenciales. Siguiente. Aquí los blancos le dan los negros. no se les No revés. creo que esa sí es discriminación. Cada quien. Pinche racista, bro. Racista, digo. ¿Tú qué traicionero? ¿Qué es mejor? Está mal. El que no me hable tu novia porque es más traicionera ella que quitarla a mi amiga. No sé querer algo, Natalia. Por lo tanto, entonces, ¿cómo describimos, cómo hacemos para saber esa famosa esencialidad? Que un elemento sea esencial. Para descubrir eso tenemos los criterios de esencialidad. Vean ustedes desde cuándo fueron propuestos, desde el 39, ya tienen como más de 80 años. Y todavía seguirán, son y seguirán vigentes. Esos conceptos. Creo. ¿Quién nos va a tumbar? No. Ahí. Ajá. ¿Cuáles son esos famosos 3 criterios? Primera, una planta debe ser incapaz de completar su ciclo de vida en ausencia del elemento mineral. Y ahí es lo que yo les decía. A ver, si el segundo semestre de ingeniería forestal les aparece, cierran la carrera de ingeniería forestal. No. Los recursadores llegarán. ¿Otra vez? Solventar esas faltas. Ok. Primero, Dios. Primero, entonces, no. Ese es, o sea, si falta el elemento esencial, la planta no completa su ciclo de vida. Entonces, esos 17 elementos, 14 que provienen del suelo, ese requisito sí lo cumple. O sea, porque falta el elemento del suelo y la planta no cumple su ciclo de vida. Por eso son esenciales. Por eso son esenciales. Ok. Segundo criterio, la función del elemento no debe ser reemplazado por otro elemento mineral. Si es reemplazado, entonces, ¿por qué no son todos esenciales?
Porque primero, no están influyendo en ese primer complemento. Segundo, si son reemplazados, si alguno está por ahí y son reemplazados, no pasa nada. Pero los esenciales, si son reemplazados, entonces ya pierde la esencialidad. ¿Sí? Y tercero, el elemento de estar envuelto directamente en el metabolismo de la planta, por ejemplo, como componente de un constituyente esencial de la planta, una enzima, o puede ser requerido para un proceso metabólico distinto, una reacción enzimática. Reacción Un catalizador, Ah, si le queremos llamar así, como un catalizador o como una enzima. una enzima, o en el metabolismo de la planta, la parte estructural, acá, constituyente esencial de la planta, estructural. Entonces tiene tres, puede estar en tres, puede estar formando la estructura de la planta, puede estar formando enzimas, o puede estar formando, o estando relacionado con una reacción enzimática. Ajá. Un catalizador. ¿Qué es un catalizador, chicos? Si hablamos de carro, De lo que sea. Todo lleva ese mismo Catalizador principio. es como. se supone que es un purificador, ¿no? Un purificador. Ajá, si estamos hablando de los carros, el catalizador es un purificador de gases. El motor libera gases y pasa por el catalizador y es una combinación de carbono, ¿no? Creo algo así. Ajá, es como Que hace que. que se purifique y salga con menos. Bueno, que sean, se reduzca el CO2 emitido. Por eso lo rechingan, güey. Por eso se los reroban. Ajá. Porque tiene Está re caro igual. minerales. Minerales esenciales ahí. Sí. Y no sé qué onda hay ahí, pero se supone que es para reducir la El chiste es que se los roban. Sí. Pero entonces, el catalizador es que acelera la reacción. Ah, ok. Eliminar Ah, mire. ese compuesto, ¿no? Ajá, ajá. Ajá. Pues, Hace sí. que fácilmente salga y ya no sea tanto el CO2 contaminante. Ya no está tan concentrado. O esté menos concentrado, Sí. igual que el azufre. ¿Vale? Entonces, ese es un catalizador. Eso es una reacción enzimática. Por los nutrimentos dentro de la planta tienen que cumplir con alguno de esas funciones. Las dos primeras son esenciales. Y de estas puede ser un constituyente, puede formar una enzima o puede ser un activador enzimático. Estos necesariamente los debe tener. De fuerza. Sí, a fuerzas. Por eso entonces que todo elemento debe cumplir con esos tres criterios. Esencialidad, para poder llamarse esencial. Ok, vamos. Reacción enzimática. Sale. Vamos, Tere. Miren nomás. Estamos en un vino. Y estos son los elementos magnéticos, ya lo decíamos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Ana? Elementos benéficos son aquellos elementos minerales los cuales se compensan por los efectos tóxicos de otros elementos o los cuales simplemente reemplazan los nutrientes minerales en alguna de sus funciones específicas menores, por ejemplo, la manutención de la presión osmótica. Osmótica. ¿Sí? Y ese específicamente lo hace, aquí como lo hemos visto, de las células guardianas, parece, el potasio que no cierra. Quien les echa la manita ahí es el sodio. Para mantener la presencia celular. Para mantener la presión magnética dentro de la célula. Entonces, esos elementos tienen alguna función muy específica que les ayuda para
ciertas funciones, reacciones pequeñitas, pero que no lo sustituyen. Porque si lo sustituyeran, entonces aquel pierde la esencialidad. Entonces tenemos aluminio, silicio, cobalto, sodio, vanadio y selenio. Esos son elementos benéficos que le ayudan a los elementos esenciales en alguna reacción muy específica, pero que no lo puede sustituir. Solamente un apoyo. Oye, ¿será que sí? Muy bien. ¿Seguimos? Esos son los elementos esenciales, el aluminio, el sodio, el silicio, la B no me acuerdo qué es, creo que es vanadio. La C tampoco me acuerdo. La C, cobalto, ¿no? No, la C. La C. S. SE. La C. Ese, Selenio. selenio. SE. selenio. La B sí es vanadio, ¿no? ¿Me quieres Cantinas cómo se escribe? ¿Con C o con sí? Con las dos, ¿no? La verdad depende. Ok, seguimos. Por favor. Ay, que te recargas. ¿Qué? Era mucho dinero, lo que para el burla. ¿Tú qué? Me está leyendo, mire. Ok. Tengo que ver si algún día. Aquí tenemos, chicos, esa esencialidad, ven ustedes, para que no todos los organismos tienen la esencialidad. Ven ustedes. ¿Conocen plantas superiores? Plantas superiores, ¿conocen las algas? Sí. Los hongos y las bacterias. Las plantas superiores no, para ahí para allá sí. Todos estos elementos, vean ustedes, aquí hay la clasificación, tienen un signo más. Y dice el signo más esencial para el grupo, o sea, para todos esos grupos, plantas superiores, grupo de algas, hongos y bacterias. ¿Qué significa la negatividad? El desconocido es esencial para el grupo y el más o menos y más, esencial para algunos miembros, pero no para todos los miembros del grupo. Solamente para unos individuos y otros. Pues aquí vamos a ir viendo ustedes cómo hay elementos entre benéficos y esenciales. ¿Cuáles de estos aquí son benéficos, chicos? ¿Y para qué grupo de organismos? El vanadio. El vanadio. El cobalto, el silicio, el selenio. La C, No, tampoco. selenio, ¿Qué más? híjole, creo que la Na, ¿no? La Na, el sodio, es Sí. también benéfico. Al menos para los otros. Vean ustedes, para las plantas superiores, vean ustedes, es el molibdeno, cloro, boro, calcio y todos estos de aquí. Los de son esenciales, ¿no? Todos son esenciales para todos los grupos. Pero estos va cambiando. Por ejemplo, el calcio, el boro y el cloro, para estos sí. El calcio prácticamente para plantas superiores, algas y para algunos organismos, hongos y para algunos grupos bacterias. No para todas. No para todos los hongos, no para todas las bacterias. El caso del molibdeno, vean ustedes, ¿para quién es esencial? Las plantas superiores, las algas, los hongos y algunas bacterias. Y así podemos encontrar para cada uno de ellos. Pero me siento que las algas son las que más retienen el dióxido de los árboles. ¿Otra vez? Que las plantas, las algas son las que retienen más el dióxido que los árboles. El dióxido de carbono. Ajá. Puede ser por su gran abundancia de individuos. Porque en el microclima más
más árido que puedes encontrar algas. ¿Sí? Porque se hace un microclima muy específico que puede tener. Y efectivamente, las algas en su momento hacen fijación simbiótica. Ok. Siguiente, Tere, por favor. Mucha pena, dinero, tiempo, Y esto, chicos, que tienen que aprendérselo de cajón. ¿Mi amor? Vamos a buscar la foto. ¿Cómo? La forma de absorción de los nutrientes. A la bestia. O sea, ¿cómo se absorben los nutrientes? ¿Cómo que de ¿Cómo se diría? ¿Cómo es el examen? ¿Cómo se dice, profe? Primero Dios. Todos. Es como los que nos dejó la profe de química, ¿no? Es como los aniones. Ajá, se parece. Es la forma iónica de los nutrimentos y cómo son tomados por la planta. ¿Está un error en la foto? Sale, profe. ¿Y cómo se lee? Entonces, Forma de asimilación. Me cambiaste, CO2 me cambiaste. Es dióxido de carbono. H2O. que los nutrimentos que están en el suelo, si están ¿Ya ves? así, ¿Ya ves? por ejemplo, si está así, nunca los va a tomar la planta. No, estoy Los desconoce. Pero te lo voy a pensar. Simplemente no los tiene. ¿Por qué? Porque no tienen su boleto de acceso. Su composición química. ¿Cuál es su boleto de acceso? Es la generación de una carga eléctrica. A ver, dejen de estar jugando, chicos. Tiren esas cosas. ¿Sí? Entonces, para que este azufre pueda ser tomado por la planta, no necesita estar en forma de azufre, de S, sino quiere transformarse a una forma, tiene que haber una oxidación y generar carga eléctrica. ¿Y eso qué es, profe? Todos los elementos tienen que tener la carga eléctrica, si ustedes se fijan, para poder ser tomados por la planta. Si no tienen su carga eléctrica, no Bueno, pueden y está entrar. bien fácil. Es sulfato, Porque ¿no? en la membrana de la raíz, Es sulfato. Sulfato de ¿listo? SO4, 2 Ya me negativo. aprendí Sulfato, el ¿no? carbono ¿Sulfato? y el hidrógeno. Sulfato. Sulfato. Ya, Ok. precisamente. Entonces, ¿por qué? Porque en la membrana de la raíz, cuando van a absorberse las estos, tienen que llevar su carga iónica para que puedan ser transportados. Si no tienen carga iónica, difícilmente van a entrar. O sea, no lo puede atraer uno si no tiene su carga. Ustedes no pueden entrar a un concierto de su artista favorito si no compran boleto. El SO2 menos 4. No, es sulfato, ¿no? Sí. Es sulfato. ¿Sí? Entonces, ven ustedes, vamos a ver. Aquí tenemos el nombre del elemento y aquí tenemos el símbolo de cada uno de ellos y aquí tenemos la forma de asimilación. La forma iónica tiene sus cargas, todos ustedes se fijan, y entonces así es como pueden entrar a la planta. Algunos tienen dos formas de asimilar. Dos formas de entrada. Como el nitrógeno, ¿no? Eso sí está en función del pH. ¿Vale? Entonces vean ustedes, tenemos al carbono, ese no necesita carga, ¿por qué? Porque entra en el aire. Entra a través del estómago y no necesita una carga que lo atraiga. El hidrógeno también, ¿verdad? Ajá. El hidrógeno tampoco porque entra en forma de agua. Dentro se lleva a cabo un proceso para ionizar esa molécula de agua, separarlo. De un hidrógeno y un grupo H. ¿Cómo se llama ese proceso? Puente de hidrógeno. No, eso es cuando se une. No, espérate. La fijación. No. ¿La fijación? No. Tiene un nombre muy específico. Se los encargo. Búsquenlo. ¿Cómo se llama el proceso en el cual el agua, la molécula de agua dentro de la célula se rompe? ¿Cómo se llama? Ujú. Ok. Se ve que ahí en el oxígeno, profe, Ajá. el símbolo es O. Y casi es igual, tiene su misma composición. H2O o O2. Ajá. Creo que casi no cambia mucho, ¿no? Lo que domina es esto. Esto es muy limitado. ¿Sí? Sí, muy limitado. Todo entra como agua. Entonces lo podemos tomar también como oxígeno H2O. Ya este se me olvidó. Oxígeno, H2O. Acá, Ajá. mejor no. Entonces lo tomamos también como agua. Como agua. Como agua. ¿Sí? Porque dentro de la célula el agua se va a ionizar así.
Y entonces aquí tenemos esto y aquí tenemos Hidruro. el oxígeno. ¿Hidruro? No, a ver, también el NO menos, ¿qué es 3? Es nitrito, ¿no? El nitrógeno. ¿Ah? Ok, vamos. Abajo del... El nitrógeno entra como amonio Y como catión, nitrito. y como nitrato. Nitrato, perdón. Nitrato. Como nitrito nunca la sobre la planta, ¿eh? ¿No? Nunca. Bueno, Nunca, como es nitrato. El Bueno, fósforo, lo dejamos por- el fósforo no entra como P, sino entra de la forma ya lo ionizada, entendí. que es un fosfato monoácido y un fosfato diácido. Díaz. Monoácido y diácido. Ya tiene El potasio, el calcio y el magnesio solamente tienen, son cationes, tienen una carga positiva y dos cargas positivas, cada uno de ellos. Ajá. El azufre tiene que oxidarse para entrar como sulfato, dos cargas negativas. El hierro tiene dos formas de reacción. Las dos formas iónicas es el ion F2. ferroso, que es el más común que sí, absorben las el- plantas, y el ion férrico. Fue férrico. Ajá. Que esto generalmente está en pHs ácidos. Por eso la tonación Lo roja. que ¿no? domina por eso es el ion ferroso. Luego tenemos el zinc, que entra como ion zinc, 2 positivo. Ajá. Luego el manganeso y cobre, 2 positivo, cada uno de ellos. Luego viene el boro, no entra como boro, sino como ácido bórico. Este ácido bórico es en suelos ácidos. ¿También? Sí, Así porque sí, pero ¿no? en suelos de neutros alcalinos entra como ion borato. Así. Ese es el ion borato. Y un morato. Sí. El molibdeno como ion molibdato, MoO4, 2 negativo. El cloro, símbolo, y es el ion cloruro. Ajá. Luego viene el silicio, como hidróxido de silicio, sodio, es el ion sodio, el cobalto, el vanadio y finalmente el más nuevo de todos los elementos esenciales, que es el zinc. Es el níquel. Ya me espantó, Dos. dije, ya me confundí. Es el níquel, 2 positivo. Y así es como entra. ¡Wow! A la vez La está forma canijo, ¿eh? de absorción. Ya nos aprendimos unos de esos, ¿no? ¿Sí? ¿Nos puede marcar los que quiere que nos aprendamos? Todos. Todos. No digo del verbo de, por decir este acá, nos aprendemos este en vez de este, ¿no? O los dos. ¿Los dos? Bien, no, Se agregó otro, ¿no? Ok, ¿vale? Y agregó ese también, ¿no? ¿Cómo le fue tocando? Borato, ion borato. Chuta. ¿Para cuánto tiempo que lo aprendamos? Vale. Ah, bueno. Vale, máquina, ahora. Échale, Carla, ¿tú qué tienes en el chico teléfono? Bueno. Muy bien. Ay, Dios, profe. Vamos, Me le va a seguimos. quedar pelo ahora sí. ¿Ya estuvo? A ver, Pues, está siguiente entrada. Ay, bizcocho, qué calidad, qué calidad. Bueno, aquí está entonces otra vez la clasificación que hicimos hace ratito. se va a quedar un Aquí está con más detenimiento, vean ustedes. Tenemos la clasificación, y no se les olvide que es de acuerdo con la cantidad requerida por las plantas, y está dividido en macros y micronutrientes. ¿Vale? ¿Qué son los macros? Los macros son los que se necesitan la mayor La cantidad. mayor cantidad de la planta. ¿Qué son los micros? A ver, está Ana. Espérate, Ana. Ana, ¿qué son los micros? Ya lo estamos analizando desde hace ratito. Sí. ¿Qué son los micros? ¿Cómo podemos definir micronutrimento? El que tiene menor ¿Quién? absorción en la planta. El que absorbe menos la planta. No, abusados, ¿eh? Por eso Porque si hay... Ah, que no se ocupa tanto la planta. Ah, eso son cosas distintas, ¿eh? Una cosa es que lo absorba y otra cosa es que lo requiera. Sí, son cosas distintas, porque luego me ponen cada pendejada, pero... Llegué ya no toda esa información, profe. Ok. Me da pena. Anita, déjame estar jugando y ponte atención. Ese está pegando el novio. Bueno, que piense está bien otra cosa, pero no que se distraigan, porque se distrae uno y se distrae otro. Tú también estás. Ok. Absorción de nutrimentos por la planta, porque no les puede decir nada, ¿y por qué yo nomás? Si este cabrón me está distrayendo. Ok, vean ustedes.
¿Cuáles son los aniones? Los que tienen carga negativa. Los que tienen carga eléctrica negativa. Sí. Y los cationes Son son los que tienen carga eléctrica positiva. Muy bien, vamos a ver. Tenemos anión, nitrógeno, fósforo, molibdeno, boro y fluoruro. La pregunta que yo os quiero hacer, ¿por qué nitrógeno? Porque el nitrógeno es negativo. ¿Cuáles son las formas de ingreso del nitrógeno? ¿Un nitrato? Como nitrato, pero también como Nitrito. Como amonio. Amonio, sí. amonio. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, por deducción, ¿qué me pueden decir por qué entonces lo ponen en el grupo de los aniones, al nitrógeno? Sus cargas, ¿no? Porque pierde carga. Porque se supone ¿Quién que- pierde carga? No, ya pierde. tan- No, disculpa. A ver, ¿por qué? Se supone que es negativo. Sí, bueno, pues sí, pero acá hay un positivo. Por la protección. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponen como anión? ¿Qué significa que lo pongan como anión respecto a la absorción? Una carga positiva. ¿Será que No es porque cuando como que unimos el oxígeno, tiene carga. No, nada más así como está. O sea, no los separes, ¿no? Ok. Porque si no vas a hacer un... aquí un Porque se no, toman más por déjalo menos, así, ¿no? ¿Por qué? por más por menos, ¿no? Más por menos, ¿no? No, nada tiene que ver por más por menos. No, no es porque se toma primero el negativo. ¿Qué les sugiere si yo les presento esto y les digo? El nitrógeno lo vamos a poner dentro de los aniones. Sí, yo. Sí, bro. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tienen carga? ¿Cuál es la forma que más absorben entonces las plantas de esos dos componentes? Nitrato. ¿Ah? Por eso lo pone como un anión, porque la forma que más absorben las plantas es en forma de nitrato. ¿Sí queda claro? Sí. ¿No? A ver, es que me confundí. Sí, No, más bien, ¿quién sabe qué estás pensando? No, es que estoy pensando por qué, pero O sea, de repente se me fue la o sea, el de arriba es amonio y el de abajo es nitrato. Y el que El más, que más absorbe la planta es La la planta absorbe más el nitrato que el amonio. Por lo tanto, cuando lo clasificamos aquí, lo ponemos el nitrógeno como un anión en función de que el nitrato es el que más toman las plantas. Pero en realidad es un. No, es que se presenta en dos formas. En dos pero formas, ajá. la verdad es que funciona, Ok, ya. ¿Ya? Ya. Ah, de macro. ¿Dónde andaba tu ardilla, ¿Dónde andaba tu ardilla? Es que el que pan piensa No, es que lo sé. hambre tiene. Carmen. No es cierto. ¿Estás hambriento o qué? Ok, vamos a ver. Ahora tenemos a los cationes. Vean ustedes, estos son los tres cationes primarios o macronutrientes: potasio, calcio y magnesio. Pero los de otros cationes es hierro, manganeso, zinc y cobre. Y falta uno, ¿cuál es? Banano. ¿Qué pasó? Silicio. Potas. níquel. Estamos hablando de elementos esenciales. Ese Ah, es elementos el- esenciales. Níquel. ¿Cuál? Níquel. 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 ¿Qué le diga el níquel? Así. Entonces tenemos al níquel. Y esos son entonces, vean ustedes, son 3 macronutrientes y 5 micronutrientes son cationes. Ajá. Todos estos, acuérdense, esta clasificación está en función de los que provienen del suelo. No se mete aquí, no se mete el carbono, no se mete... ¿dónde estaría el carbono, el oxígeno y el hidrógeno? El carbono en el agua, ¿no? No. Sí. Sí, no, Sí. porque es H2O. Pero ¿qué es? No. ¿Cation o anión? Ah, ¿Cuál? el carbono. Ah. No, es cation. Es cation porque es positivo. No hay ninguno. Ah, Por eso es que no aparecen aquí. ¡Abusados! Ah, sí, es cierto. Sí, ya había dicho, no manchen. ¿Sí? O sea, acuérdense, el carbono entra como CO2, no tiene carga.
El hidrógeno y el oxígeno entran como agua, no tiene carga, por eso es que no están aquí clasificados. No andaban calando. Nomás andábamos jalando, profe. Estábamos viendo ese signo de todo. ¿Verdad que sí? Ok, vamos. Tere, por favor. Púchale, tío. Entonces, derivado de esa clasificación y de los criterios de esencialidad, ahora vamos a ver las funciones. ¿Cuáles serán las funciones? Pues estas son las tres funciones de los nutrimentos. Es lo que hace todo eso, ¿no? Exactamente. De los criterios. Tiene los criterios, el tercer criterio de esencialidad. Una de las funciones es que forma estructuras. La siguiente función es que es un constituyente de enzimas. Y la tercera función es que puede ser un activador enzimático. En esas tres funciones están los nutrimentos esenciales. Como consecuencia de esas tres funciones, hay crecimiento, hay desarrollo, hay producción, hay lo que ustedes me digan, pero es consecuencia de esas tres funciones. Entonces ven ustedes cómo está el elemento, puede estar formando el centro del círculo ese que está chingarretinas. ¿O no? Bueno, yo digo, por eso lo vamos a pasar rápidamente. Entonces, el elemento puede estar estructuralmente formando, pues, está en el centro, puede ser un activador simpático, está en la periferia, o puede estar fuera y solamente ser un activador. Solamente. Vale, cambiémosle porque si no... Sí, pero está muy brilloso. De por sí no veo. Bueno, esa es otra cosa. Y los exactamente. Se me rompieron. ¿Por? En la peda. ¿Por? ¿Cuál Por pedo? güey. Hasta que me puse yo solito. ¿Para qué se te rompió el armazón? Se me rompió el armazón. Ah, pues clasificado. No, no, quedar con la loca. Y... Carbonato. Ok, Con más Sí. interesante. a ver chicos, Con eso derivados, a ver chicos, pon atención por favor. Este cuadrito lo pueden encontrar en internet, ¿eh? ¿Sí? Busquen, Le sacamos foto. nada más que... Para que sea igual al de usted. Ok, vean ustedes, en las plantas, durante su nutrición, vamos a encontrar algunas características importantes de contenidos, de concentraciones. Si ustedes se fijan, los macronutrientes se expresan en porcentaje y los micros se expresan en miligramos por kilogramo. Esto anótenlo A la por ahí, menos uno. por favor, es igual a partes por millón. Ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? ¿Dónde lo vimos? La La pared. porosidad. Ajá. Densidad aparente. Densidad aparente, ¿tienen partes por millón? ¿La densidad No, aparente? No, la porosidad, la la cantidad de- bueno, ajá, con De minerales que hay en cierto... Contenido nutrimental que puede Ajá. tener un suelo. Porque el laboratorio nos va a dar en partes por millón. Y hay Sale. otra. Ok. Pero este es el contenido dentro de una planta. No es en el suelo, es dentro de una planta. ¿Sí? Entonces vean ustedes. Vamos a analizar. Si ustedes se fijan, tenemos tres rangos o criterios que nos puede dar contenido de una planta. Es nivel crítico, o si quieren aquí pónganle de eficiencia. Ajá. La suficiencia, cuando está en un contenido óptimo, y luego una toxicidad, un exceso. Hablemos de los humanos. ¿Cuál es el contenido promedio bueno de azúcar en la sangre para los humanos? 100. O no, está entre 90 y 100. De 97. En ayunas. Hablamos, en algunos lo van a encontrar Sí. de 70 a 110 ajá, miligramos por cada decilitro de sangre. Si estamos más de 110, ¿qué pasa? No, No. no es diabetes, estás La presión. pasadito tantito. Pero cuando rebasa de los 150,
ya es Propenso. propenso a diabetes. Ya cuando estás, ¡pum! Estás hasta arriba, ya estás casi para que te vayas. ¿Y tú qué estás, güey? Yo vivo normal, gracias a Dios. Sí, Ok. siempre, Pues 110. ese criterio es, si tú estás fuera de 110, puede ser en los primeros estadios es un prediabético, pero si no se corrige, ya es diabetes. ¿Y por qué se da la diabetes? La diabetes, ¿Por qué se da? El exceso de azúcares, ¿no? No, no es por el exceso de No azúcar. es por- es- Todos comemos azúcares, todos tomamos azúcar. Pero en exceso. Pero es un gen No. que tenemos mal para un gen que se rompe, se podría decir. La No, todo lo insulina. tenemos. Es por la sobreexplotación del páncreas. Sí, La pero es que insulina. muchos niños Lo hacemos también trabajar de más y ya no produce insulina. No produces la Pero entonces insulina pasa en niños suficiente que nacen para... Para sin desdoblar la diabetes. glucosa. ¿no? Sí. Bueno, Pero entonces estoy diciendo que es una- tenemos es el una- nivel de, ya de toxicidad Siempre. y aquí menos de 70, aquí es más de 70, entonces más de 110 menos de 70, pues podemos tener un problema de falta de azúcar, hipoglucemia. Bueno, en las plantas sucede lo mismo, vean ustedes. Si yo tengo menos del 2% de nitrógeno en las plantas, es en forma general, ¿eh? Cada planta puede tener sus rangos específicos, pero eso es de manera generalizada. Si tenemos menos de 2% de nitrógeno, podemos tener deficiencia. ¿Puede haber una qué coloración? Amarilla. A ver, Carmen, ¿qué coloración nos puede dar la deficiencia, qué cantidad de nitrógeno en la planta para que pueda haber una deficiencia? No, ¿me puedo repetir? No, pues es que estás jugando. No, es... Deja de jugar. sí. Ah. Bueno, cuando hablamos de una concentración suficiente, estamos hablando de entre 2 y el 5%. Ahorita vamos a ver cuánto es entre 2 y 5%. Finalmente, cuando hablamos de toxicidad, vean ustedes qué sucede para los macronutrientes. No son tóxicos. Son tóxicos. O sea, su rango pueden tener cantidades suficientes dentro de la planta y no les van a generar toxicidad. Al menos aparentemente no se va a ver. ¿Sí? Esa es la ventaja de estos con la concentración nutrimental. Pero lo que sí lo podemos ver es las deficiencias. Ajá. En el caso del nitrógeno va entonces de 2 a 5, en el caso del fósforo va de 0.2 a 0.5%. Ya tenemos deficiencias de contenidos medios buenos, pero menos de 0.2 estamos hablando de una deficiencia y puntos de toxicidades prácticamente no se observan. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con los micronutrientes? Sí existe una toxicidad, ¿no? Ujú. Vean En ustedes. algunos. En algunos. ¿Sí? Porque en el hierro no existe. Por ejemplo, vean ustedes, el molibdeno. El molibdeno, chicos, es el elemento que en más pequeñas cantidades de todos los elementos esenciales se requieren. Y aquí está. De 0.1 a 0.5 partes por millón. Poquísimo. Bien poquito. Pero vean ustedes, el criterio. Si es menos de 0.1, va a haber deficiencia. Pero si es superior a 0.5, va a haber toxicidad. O sea, en medio parte por millón podemos generar deficiencia, pero si le incrementamos más, podemos generar toxicidad. Y los micronutrientes, las deficiencias a lo mejor no van a matar a la planta. Va a tener un crecimiento raquítico, muy poquito, decolorado, pero no se muere, está viviendo. Como la prensa de la chama. Más o menos. Ah, no, pero eso seguramente tiene toxicidad. Pero los síntomas de toxicidad, estos sí van a matar a la planta. Cuando se intoxica. Cuando se intoxica. Eso sí se la mata. Ajá. Y vean ustedes, aquí se ve. Por ejemplo, el caso del manganeso mayor de 300 partes por millón, del zinc 400, pero del cobre 20. Y del boro, ajá, más de 100. 100 partes por millón. 100 miligramos, es muy poquito. Una pastilla de paracetamol que usamos para el dolor de cabeza trae 500 partes por millón o 300 mínimo. Es mucho más. Entonces, así es como tenemos. Ahora, ¿cómo yo cambio el porcentaje? Si yo les digo en por ciento, dicen, ¿y cómo tengo una medida de peso? Ah, bueno, porque el porcentaje es igual a
10.000 partes por millón. ¿Qué quiere decir si yo tengo 2%? ¿Cuál será su concentración en partes por millón? 2 por 10.000. 20.000 Y son entonces 20.000 partes por millón. partes por millón. Pero eso todavía no me dice nada. No, pues no. ¿Cuáles son las unidades o cuál es la traducción de partes por millón? Miligramo, kilogramo. Entonces, en vez de poner partes por millón, yo voy a decir que tengo 20.000 Miligramos. por cada kilogramo de suelo. Y ahora toma sentido, chicos, aquello que vimos cuando vimos la densidad aparente y que calculamos el peso de una capa de suelo. ¿En qué unidades es el peso? Pues puede ser kilogramos, puede ser gramos o puede ser megagramos. Pero si ya sabemos que tenemos por un kilogramo, ¿cuánto? Ahora, ¿cuánto? Pero si lo hacemos ya en la planta específicamente, yo puedo saber cuánto pesa un árbol. ¿Cuánto pesa un árbol? ¿Cómo lo puedo saber? Dependiendo del diámetro y la altura. No, dependiendo del volumen. Ajá. Del árbol. ¿Y la densidad? Y la densidad. Entonces todo eso yo puedo saber. Y si sé que tiene el 2%, pues yo puedo calcular exactamente cuánto tengo en un árbol y cuánto tengo en un hectárea. Generalmente lo llevamos hectáreas. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante, chicos, eso. Que ustedes sepan calcular el peso de una estructura, el peso de una plantita chiquita, el peso de un más grande, etcétera, etcétera, ¿no? Y con ello, ustedes le hacen la medida del análisis químico del tejido vegetal y saben la concentración. Entonces yo puedo saber al final de cuentas cuántos kilos tengo en la biomasa de ese árbol. Cuántos kilos de nitrógeno, cuántos kilos de fósforo, cuántos kilos de potasio, cuántos kilos de calcio. Y aquí tengo, y si no, aquí están mis rangos generales, que cada uno puede tener unas particularidades. Por ejemplo, aquí, los nutrientes listados como los niveles de nutrientes para ciertos cultivos pueden variar hacia niveles más altos, sin toxicidad, por ejemplo, para crucíferas. ¿Saben cuáles son las crucíferas? ¿Crucíferas? Ajá. No, bro. Pues suena como coníferas, pero no porque son lo mismo. Nada de eso. Crucíferas. Las crucíferas son, por ejemplo, el nabo. ¿Conocen al nabo? Sí, el rábano. Rábano también, entra dentro de las crucíferas. ¿Los que nacen dentro de la tierra? ¿Mande? ¿Los que nacen dentro de la tierra? No, Todos nacen dentro de la nacen tierra. Bueno, pero me refiero a que Bajo de ella. debajo, o sea, como Sería la bulbo, memoria. ¿no? ¿Bulbos? Los que hacen bulbo, algunos de ellos. La papa no. Vean ustedes, dice, su suficiencia para las regiones de 3 a 5 veces mayor para otros cultivos de granos o leguminosas. Entonces, por ejemplo, ustedes han olido una cebolla, un ajo, ¿qué huele? Feo. Bueno, y ese feo, Huele ¿qué lo ácido. relaciona? Es como ácido. No, También picante. es azufre. ¿Así? Es azufre, claro, es Sí, azufre, son porque- compuestos de azufre. ¿Es en serio? ¿Tú comes azufre diario? Entonces, eso es lo que hace que esas plantas requieran más azufre que el resto de plantas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque su constitución está de más azufre. Si comes Ok. sopa, Entonces, ¿sí se entiende, chicos? Sí, profe. Entonces, no se les olvide que esos son los rangos de concentración que podemos tener. Y en el siguiente cuadro, pucha, por favor, está ya transformado, en vez de porcentaje, ya está en gramos. Acá. Ahorita lo vamos a ver. Transformado en grano. ¿sí? Y entonces, ¿cuántos gramos tiene 2? 2%, ¿cuántos gramos de elementos son? Ah, ¿Seguros? 20.000 Gramos. gramos. 20.000 gramos. Ah, pues 20.000 entre 1000. ¿Cuántas? 20, ¿no? 20 gramos. 20 gramos. Sí, 20 gramos. Ajá. Miren ustedes, aquí lo tenemos. Aquí tenemos los elementos, estos. Aquí tenemos el nivel crítico en gramos por kilogramo de materia seca. O de biomasa, como le quieran llamar. Menos de 20, menos de 2, menos de 10, menos de 1, menos 2, menos 2, menos 10. Y aquí tenemos los rangos de eficiencia.
Entre 20 y 50, entre 2 y 5, 10 a 50, 1 a 40, 1 a 40, 1 a 30, 2 a 20, 2 a 20, 10 a 100. Ya aquí ya no aparecen, ahí al otro lado tampoco aparecen porque están en miligramos por kilogramo de materia seca, pues es menos de 20 miligramos, entre 15 y 20, entre 20 y 10 y 20, así sucesivamente para todos, ¿sí? Y aquí está el nivel de toxicidad, ya lo hemos visto. Para el caso de cloro, ven ustedes, sí indica. Generalmente las plantas no muestran deficiencias de cloro, pero sí toxicidad de cloro. El cloro sí los mata. Ah, sí, la que... Y aquí tenemos para los otros elementos. Vean ustedes, el molibdeno. O sea, ese, arriba, ese. Es de 100. Está cambiado. Es mayor a 0.5 toxicidad. A la bestia. Como los ¿no? Sí, claro, igual. ¿De qué está considerado la sal? Cloruro. El cloruro. Sí. Cloruro de sodio, los dos son tóxicos, tanto el sodio como el cloro. Eso es porque chupa el agua, ¿no? Lo había dicho usted. Retiene. Retiene el agua de la planta, no del factor. La siguiente. Ya, ahí la vamos a dejar. Ahí la vamos a dejar. Estos son, ¿qué son estos, chicos? Son enlaces químicos. Ajá. No, pero sí, todos son enlaces químicos, pero ¿qué son? ¿Qué representan? Reacciones. Son diagramas. Aminoácidos. Y proteínas. No lo leas. ¿Y si no vamos a esto? Si no lo vamos. No, ¿qué? Ahorita No. lo vamos a ver después. No digo, si no lo vamos para el examen, porque falta taller. Esas líneas que se ven en los pentágonos enlaces dobles. Entonces, así. Ok. Vean ustedes, algunos tienen grupos carboxilos, son grupos funcionales. Otros tienen grupos OH. OHs. Y así, carboxilos, OH. Ácidos carboxílicos. OH. Ah, son aminoácidos. Todo eso. Pues la más fregón, el profe es fregón y me manda. Lo vamos a entender. Si no me lo meten, me meten.